origen a nuestra salvación. Si por algo decimos que somos salvos, es porque Cristo murió en la cruz y resucitó. Por lo tanto, esa experiencia nosotros la afirmamos y la declaramos ¿a través de qué? A través del bautismo. Cuando todos nosotros los cristianos vamos al bautismo, decimos que Cristo murió y resucitó, y por lo tanto nosotros vamos al bautismo diciendo ¿qué cosa? Que Cristo murió y resucitó, por lo tanto yo muero y resucito en Él. Entonces, ¿qué quiere decir ahora Pedro cuando dice el bautismo nos salva? No está hablando de soteriología, no está hablando de salvación literal. ¿Sabe de lo que está hablando? El bautismo nos salva en el sentido de que esta experiencia de juicio, de persecución, de dolor y de sufrimiento que están pasando ustedes no es experiencia para la destrucción, sino para la vida eterna. ¿Por qué es experiencia para la vida eterna? Porque ustedes ya han sido bautizados. Y el haber sido bautizados los pone en la perspectiva de miembros del reino de Cristo. Así que ustedes están bien, distintos a los judíos, que están pasando el dolor porque mataron al autor de la vida. Ustedes están pasando el dolor porque este es el peregrinar de la vida, pero ustedes tienen una gran diferencia. Aquellos pasan dolor sin bautismo. Ustedes pasan dolor habiendo sido bautizados, es decir, siendo ciudadanos del reino. Por lo tanto, el ser ciudadanos del reino los salva. Pero esto no tiene una implicación literal. ¿Me están entendiendo? Esto no quiere decir que si te bautizas te salva y si no te bautizas no te salva. ¿Cuál es la intención nuestra? ¿Cuál es la intención? Es poner en justa perspectiva la experiencia del bautismo. Y fíjense que yo he sido límpido con ustedes al decirle que aún nosotros como iglesia necesitamos renovar algunos conceptos del bautismo. Y no porque no los tengamos claros, sino tal vez porque hemos pasado un poco de lo extraordinario a lo ordinario. Y como lo hacemos acostumbradamente, pues todos los años bautizamos 3 grupos, pues ya hay gente que lo ve como una costumbre. Y no debería verse como una costumbre. No debería verse como un símbolo. Sino, mera y sencillamente, tendríamos que verlo como la experiencia gloriosa. Óigame, una manera de ejemplificarlo, podemos amplificar con los ciudadanos que se hacen americanos, pero lo podemos amplificar con los que se hacen franceses o italianos, con lo que sea, no importa. Pero yo he conocido mucha gente que al adquirir una ciudadanía, lo celebran como una gran fiesta. Logré una meta. Me hice ciudadano del país que sea, lo logré. ¿Por qué? Porque esa meta se le convierte en una meta alta cuando se le presentan todos los requisitos, y la presentación de todos esos requisitos se le convierte en un gran desafío, ¿verdad? Y cuando logran alcanzar todos esos requisitos y logran pasar ese examen de historia que se les da, y entonces se les declara ciudadano del país, ellos sienten la satisfacción de haber llegado ¿qué? A su meta. Porque la experiencia del bautismo, todo cristiano debe regocijarse, porque dejó de ser ciudadano de este mundo. ¿Ah? Gloria a Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dejamos de ser ciudadanos de este mundo para ahora ser ciudadanos del reino de Dios. Entonces, yo creo que eso no lo podemos tomar livianamente. Ahora, ese por un lado, pero por el otro lado, nosotros no podemos afirmar bajo ninguna circunstancia que para ser salvo hay que bautizarse.
Porque desde luego habrá gente que podrá ir a las aguas bautismales, pero habrá gente que por alguna razón no podrá ir. Y lo que los salva no es el bautismo, lo que los salva es haber declarado por su boca que Jesucristo es el Señor y haber creído en su corazón que Dios nos resucitó de entre los muertos. ¿Ven? Para mí eso es lo que es importante, es el justo balance. Bueno, porque yo hablé el martes pasado que había una gente que habla malísimo del bautismo, niegan el bautismo y dicen que no hay que bautizarse porque invocan el texto de Juan el Bautista. Dice, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ellos dicen, ese es el bautismo que necesitamos, y si usted está bautizado en fuego y se mete en agua, apaga el fuego. ¿Eh? Es un análisis infantil que hacen, ¿verdad? Pues a ese extremo yo no voy a caer. Tampoco debo caer en el otro extremo, de ver el bautismo como un mero acto simbólico sin ningún tipo de valor, sin ningún tipo de fuerza. No, yo tengo que ver el bautismo como una experiencia transformadora de mi vida y de mi carácter. Ese de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, tampoco lo voy a ver en ese otro extremo, donde si mi hermano se convirtió en el hospital, pero no se pudo bautizar, entonces digo, ay bendito, tanto nadar para morir en la orilla, porque no se pudo bautizar, y si no se pudo bautizar, se perdió. Porque lo mismo tendríamos que decir del ladrón de la cruz, ¿verdad? Lo mismo tendríamos que decir del ladrón de la cruz. Ahora, hay un planteamiento que tal vez viene a la mente de algunos de ustedes. Nuestro amigo el etíope, ¿verdad? Ven acá, y ¿cómo tú me explicas al etíope? Que el etíope está en una esquina leyendo, y no estaba leyendo la Biblia, no estaba leyendo el Nuevo Testamento, no estaba leyendo el Evangelio según San Marcos ni el Evangelio según San Mateo. El etíope estaba leyendo la Torá. Y el Espíritu Santo agarró a Felipe, y se lo estacionó al lado. Entonces Felipe le dice, ven acá, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Y el tipo con mucha franqueza le dijo, chicos, si nadie me explica, ¿cómo yo lo voy a entender? Ahora, lo está leyendo, quiere decir que lo sabe leer. Lo que no puedes entenderlo. Pero el etíope sabía hebreo. Lo estaba leyendo. Entonces Felipe dice, mira, ven acá, déjame un ladito ahí. Vamos a sentarnos aquí los dos. Yo te voy a decir lo que eso dice. Lo que eso dice es que desde el principio de la historia misma, Dios profetizó que iba a venir un Mesías. Y agarró desde el principio de la historia misma y empezó a trabajar con toda la Torá, con toda la Torá, con toda la Torá. 388 versículos. Y de ahí lo llevó hasta la persona de Jesucristo. Y entonces le explicó el sermón de Pedro y le explicó el sermón de Pedro en casa, en Pentecostés y en la casa de Cornelio, y le explicó. Y una vez terminó de explicarle la importancia del bautismo, le dijo, oye, ven acá. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Él no está diciendo, yo creo. Dice que ahí no está implícito que él diga, yo creo. No está implícito que él diga, yo me arrepiento. Simplemente está diciéndole cosas. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La misma pregunta que hizo Pedro con respecto a Cornelio y a su familia, ahora la está planteando el etíope. Lo mismo. Yo estoy creyendo, y si estoy creyendo, yo estoy sintiendo algo aquí dentro. Y si yo estoy creyendo y estoy sintiendo algo aquí adentro, ¿qué impide que se me bautice? Y Felipe vino y lo bautizó. Ahora, ¿implicaba eso